El mensaje del día de hoy lleva por título El ciclo de la apostasía. Vamos a hablar mucho acerca de esto. Ya lo hemos estado viendo en las clases, pero Dios me dijo hay que predicar del ciclo de la apostasía. Lo hemos visto de otra manera en la clase. Y bien, vamos al texto bíblico. La base bíblica para el día de hoy está en Jueces capítulo 2, versículos del 10 al 19. Nada más acompáñenme ustedes ahí con su Biblia, yo se los leo. Dice la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice así: apostasía de Israel y la obra de los jueces. Dice después, dice el versículo 11, perdón, arranqué del 11. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que les había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor. Dice, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Dice el versículo 16, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos, dice, no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo, dice. De aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía, dice, que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Amén y amén. Y bueno, hay muchos ciclos, ¿verdad? Los que vivimos. Hay muchos ciclos en esta vida, vaya. Está, por ejemplo, el ciclo del agua, ¿verdad? Que llueve, luego el agua se evapora, sube y se congela, y el agua tiene su ciclo, ¿verdad? Y todo tiene un ciclo. Y en el pueblo de Israel, tal parecía que tuvieran un ciclo de esta manera ya programado. Constantemente caían y caían y caían, ¿verdad? Y volvían a Dios, pero constantemente cambiaban a Dios por otros dioses. El libro de los jueces describe una de las etapas más oscuras en la historia de este pueblo, del pueblo de Israel. Una generación que conoció a Dios y sus maravillas fue reemplazada por otra que no lo conocía, y la consecuencia fue un ciclo constante de apostasía. Constantemente fallaban, decaían. Un ciclo constante de apostasía, de disciplina también, y restauración. Este ciclo a nosotros ahora como hijos de Dios nos enseña cómo el corazón humano tiende a alejarse de Dios cuando se acomoda. Cuando todo parece estar bien, de repente se nos olvida Dios, ¿verdad? Y la misericordia divina nunca deja de buscar al arrepentido. Ahora, ¿cómo se desarrolla en nosotros? Dices, bueno, el pueblo de Israel ya vimos que necesitaba un juez, ¿verdad? Y cuando tenía el juez, Dios estaba con él, y Dios obraba de manera maravillosa, como siempre lo hace el Señor, ¿verdad? Dios obraba con ellos y una vez más los rescataba, y venía la bendición, venía la comodidad, y de repente se les volvió a olvidar, ¿verdad? Y bueno, para nosotros, ¿cómo podía funcionar? O sea, ¿cómo se podía estar desarrollando el ciclo de la apostasía en nosotros ahora que estamos en Cristo? Y lo primero que aparecería por ahí sería el pecado. Supongamos que estamos bien, ¿verdad? Acuérdense cuando David estaba plácidamente en el palacio, no fue a la guerra ese día, no fue a la chamba, dijo, me voy a tomar el día. Paseaba por ahí, por el palacio, y de repente vio por la ventana a la imprudente de Betsabé, ¿verdad? Que se estaba bañando allá a lo lejos. David la ve y siendo el rey dice, ¿sabes qué? ¿Quién es aquella? No, pues es Betsabé, la esposa de Urías Eteo.
tráiganmela. Y ya David, cómodamente, estando cómodo, estando, vamos a decirlo, durmiendo en sus laureles, ¿verdad? A gusto. Se le olvidó por algún momento que él tenía mujer y se le olvidó por algún momento que esa mujer a la que él vio tenía hombre. Y siendo el rey, abusó de su poder y mandó traerla, ¿verdad? Y entró el pecado por ahí. Dice Jueces, lo que leímos ahorita, dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Ellos no sabían, a lo mejor habían escuchado los temas, habían escuchado a lo mejor por ahí de la sombra de día y la luz de noche, el fuego de noche, ¿verdad? Y tenían a lo mejor cierta noción y volvieron a hacer lo malo los hijos de Israel ante los ojos de Dios y sirvieron a otros dioses. Y cuando el pueblo, mis amados hermanos, olvidó quién era Dios y lo que había hecho, cayó en idolatría. El olvido espiritual es el primer paso hacia la apostasía. Se nos olvida quién nos bendice, se nos olvida quién nos ayuda, se nos olvida que Dios está con nosotros y de repente, por alguna extraña razón, como David, ¿verdad? Cómodamente vimos el pecado sonreír, le dimos la mano, le saludamos, lo abrazamos y nos acurrucamos con el pecado, ¿verdad? Nos apoderamos del pecado y entramos en esa condición. Mire, cuando el creyente deja de recordar la obra de Cristo en la cruz, fácilmente se desliza hacia otros baales, las distracciones, el materialismo, la autosuficiencia, lo que ustedes pongan antes que Dios, eso va a ser la condición que nos lleve al pecado. Dios debe ser nuestra prioridad en esta vida. Dios debe ser lo primero. Es más, incluso antes que nuestra familia, primero es Dios. Ojo, primero es Dios, no el pastor. Primero es Dios. Estar bien con Dios, buscar el rostro de Dios, obedecer a Dios, agradar a Dios, entregar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, decía el apóstol Pablo. Y no significa que usted se va a dar de golpes en la espalda, no, significa que en olor fragante usted se va a entregar al Señor. Somos la novia de Cristo. Y próximamente, cuando Él venga, seremos la casada, la esposa de Cristo, cuando celebremos las bodas del Cordero. Allá cuando recuerdo mi noviazgo con mi esposa, me echaba un baño, ¿verdad? Llegaba del trabajo, me echaba un baño y yo llegaba y ella también estaba, pues, se bañó, se pintó, se maquilló, íbamos a ir a los tacos, era cuando comía 3 tacos nada más, ¿verdad? Y era bonito porque nos preparábamos el uno al otro para pasar tiempo. Nos arreglábamos, nos aseábamos, ¿verdad? Yo venía de mi trabajo, me tenía que asear. Igual ella las cuestiones del día, la escuela, etcétera, la ayuda a la mamá. ¿Nosotros nos preparamos para estar con Dios o tomamos el pecado solamente? Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 2, dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga, porque de repente se nos olvida. A David se le olvidó por algún momento todas las batallas que ya le había dado el Señor, todo lo que había ganado, se le había olvidado el gigante, se le había olvidado la liberación del pueblo, y por algún momento se confió y cayó en el pecado. Esa es la primera etapa del ciclo de la apostasía, el pecado. La segunda etapa es la opresión, donde viene la disciplina de parte de Dios. Dice que dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió la ira de Dios contra Israel, el furor de Jehová se encendió y los entregó en manos de robadores. Dice que los despojaron de todo, los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, los entregó, ¿verdad? Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos. ¿Para qué? Para mal. El Señor permitía que viniera esa opresión, permitía que viniera esa aflicción. Así como Jehová había dicho, así lo había jurado y tuvieron, dice, gran aflicción. Cuando caemos en el pecado, viene el acusador y el Señor permite. El Señor permite, porque imagínense pecar y que no pase nada. Ahora, estamos bajo la gracia, sin duda alguna, pero toda acción tiene una consecuencia. Y si a nosotros se nos olvida por algún momento que estamos en la gracia,
se nos olvida que somos guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, eso no, y tú no le haces caso al Espíritu Santo y vas, ¿verdad? Te metes, te hundes en el pecado. Tiene que haber después una opresión, tiene que haber después un mal sentir, y tiene con esto que venir la disciplina de parte de Dios. Su disciplina tiene el propósito, mis amados hermanos, de despertar el corazón dormido, porque por algún momento se nos olvidó. Cuando viene la vergüenza, cuando viene el dolor, cuando viene el ataque del enemigo diciéndote no puedes, cuando viene el enemigo a decirte, ves, eres un sucio, eres un cochino, eres un pecador, ni la sangre que Cristo tiró por ti. Porque el enemigo viene a acusarnos. Pero esa disciplina, le digo, trae el propósito de despertar ese corazón dormido. Cuando el pueblo de Dios se aparta, el Señor permite circunstancias difíciles para llamar su atención. En esta semana tengo que hacer algunas llamadas de personas que de repente dejaron de venir. Y dices, ¿qué pasó? Todavía no caes, o espero que caigas, ¿verdad? Porque regularmente es así. Un día a veces el trabajo no nos lo permite, alguna cuestión familiar, no vienes a la iglesia. Y luego de repente el día siguiente tampoco, el otro miércoles tampoco, el otro domingo tampoco, y se hace la costumbre y de repente viene un golpe. Vámonos. Y allá vas de regreso. Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Señor, se me pasó. Señor, se me olvidó. Señor, es que por algún momento me paseaba en el palacio, Señor. Y por algún momento vi por la ventana hacia afuera y contemplé el pecado, le tomé su mano y lo traje hacia mí, Señor. Haciendo una vez más alusión a David. Por algún momento, Señor, me mezclé con otra gente y empecé a adorar otros dioses. Y dices tú, pastor, pero ¿cómo? Yo no voy a andar adorando ahorita a Baal ni a Astarot. No, pero cualquier cosa que tú antepongas frente de Dios es idolatría. Cualquier cosa que hagas, que le pongas prioridad más que a Dios, es idolatría. Sean las Águilas de la América, sea tu pareja, eso, ¿sabes qué? Pues mejor vámonos al cine, ¿verdad? Y el domingo, pues vámonos al mall. Y el otro miércoles, pues vamos a otra parte, ¿verdad? ¿Y Dios? ¿Dónde lo dejas? ¿Y qué decimos de la oración y la lectura de la palabra? Casi nadie lee la Biblia. Es bien raro. Te lo digo así, estadísticamente. Son muy pocas las personas que leemos la Biblia. Me incluyo, porque yo leo la Biblia. Es parte de mi chamba y es parte de mi gusto de lectura. Muy pocas personas van a la palabra de Dios. Y dejando de ir a la iglesia, acariciando a Baal, a Astarot. Cualquier cosa que antepongamos antes que Dios, estamos idolatrando, estamos dándole la prioridad a ello. La opresión que Israel vivió, mis amados hermanos, representa las consecuencias que hoy enfrentamos cuando caminamos en un entorno negativo o en una tradición que está fuera de la voluntad de Dios. Viene la fiesta de Halloween. Y nada más, Jesús Adrián Romero estuvo de acuerdo con ese rollo, ¿verdad? Para él no le afecta. No critico, nomás digo, ¿verdad? Y por algún momento dice usted, bueno, pues una máscara no tiene nada que ver. Son dulces. ¿Qué de malo puede haber? Yo cuando estaba chiquita mi mamá me llevaba. O cuando estaba chiquito mis papás me llevaban, ¿verdad? A pedir dulces al zoológico. Si usted se mete en el trasfondo de esa celebración, si usted se mete de verdad, investiga, hay cosas terribles que vienen con ello. Y directa o indirectamente estamos participando de, si vamos. Nunca he permitido que mis hijos participen de eso. No se los negué, pero les hice ver. Mira, mijito, esto pasa en este día. Y le voy a decir algo, póngase a orar. Estas son fechas que se pierden niños. Estas son fechas que de repente no encuentran al niño, no encuentran a la niña. Si no, vea las noticias y va a pasar. Bueno, va a decir usted, pastor, a cada rato se pierden niños, a cada rato pasan cosas. Claro que sí, sin duda alguna. Pero cabe señalar que en estos días pasa también, sucede.
Y el pueblo de Dios tenemos que estar orando, tenemos que estar clamando, tenemos que estar protegiendo a nuestros hijos, hablándoles de la palabra de Dios, lo que es la realidad. Pero es que todo el mundo lo hace. El mundo lo hace, pastor, es una festividad. Es algo padre, andan los niños con su papá, andan los niños con su mamá y van caminando por la calle. Usted es de este mundo. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, a este tiempo, a esta era, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Se está preocupando más por ese ídolo, ¿verdad? Por esa idolatría, por eso que quiere hacer, que por descubrir cuál es la voluntad de Dios. ¿Y qué si en ese día le dice, Señor, sabes que llévale unos tamales a tu pastor? Y usted allá. No, no se crea. Cuidado, cuidado de estar haciendo lo que Dios no pide. Cuidado de estar queriendo agradar a alguien que no es Dios. Usted y yo estamos diseñados para tener comunión con Dios y para agradarle solo a Él. Buscar agradarle a Él. ¿Qué viene después de la opresión? Viene el pecado y luego la opresión. ¿Y luego qué viene? Ya en la desesperación de nosotros surge ¿qué? Un clamor. Un Señor, ayúdame, Señor, perdóname, caí en el pecado, me siento oprimido, me siento acusado, el enemigo me está acusando constantemente y ahora está un clamor. Viene el arrepentimiento y la búsqueda de Dios. Y dice el versículo 18, dice, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová, dice, era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y los afligían, le daban lástima a Dios. Y Dios escucha el clamor de nosotros cuando estamos en esa desesperación, cuando estamos en ese dolor, cuando vamos al arrepentimiento. Señor, perdóname, perdóname, aquí estoy de nuevo, Señor, fallé, perdóname, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Y mire, el clamor sincero siempre mueve el corazón de Dios. Aún en medio del juicio, Él escucha al que se humilla. El Señor no rechaza un corazón contrito y humillado. Pero que vayamos de corazón. Señor, perdóname. He cometido un error, fallé, Señor, el pecado me sonrió, yo lo abracé, Señor. Y caí en el pecado, vino una opresión y ahorita estoy clamando a ti porque no puedo hacer más, Señor. No hay nadie que me pueda ayudar. Volteo a todos lados y solamente sé que de arriba voy a tener respuesta. Cuando Jesús le reclama a aquel pueblo que lo andaba buscando porque les había dado panes y peces, Jesús les dice, ustedes me buscan nomás porque yo les di de comer. Por eso me buscan. Y de repente dice la palabra de Dios en Juan capítulo 6 que el pueblo se empieza a ir. El pueblo se empieza a abandonar porque les empieza a hablar bien fuerte, les empieza a reclamar. El Jesús de amor les empieza a reclamar. Ustedes me buscan nada más cuando les conviene. Nada más cuando quieren. Y unos cuantos se quedaban y entre ellos los apóstoles cavilaban entre sí y decían, dura es esta palabra que está diciendo el Señor. Y Jesús, que todo lo sabía, voltea y les dice, ¿y ustedes qué? Si quieren también, váyanse, les dijo Jesús. Váyanse. Y ahí es donde Pedro le dice, ¿a quién iremos, Señor? Si solamente tú das palabras de vida eterna. Reconocemos que solamente clamamos a Dios y es el único que nos puede ayudar. Yo les digo a mis hijos cuando andan entre la palomilla de la escuela y que están las bromas y que luego viene un regaño de un maestro, le dije, acuérdense que yo cada mañana, esos amigos con los que te juntas se van a ir en algún momento, ya sea por situaciones de la vida, porque te graduaste, porque te moviste de escuela, te cambiaste de ciudad, porque no hay constancia en la amistad, solamente fue en ese tiempo. Y que recuerden siempre algo, cuando papá va en la mañana a trabajar, va solo. Y llego a mi trabajo solo. No hay quien se ríe, decía una broma cuando voy entrando de los de la escuela, ya no están. Llego a mi trabajo solo, poncho, como decimos aquí, ¿da? Poncho, checo, hago el check-in. Y cuando salgo también salgo solo.
No hay quien me aplauda ni, jijiji, jajaja, y haga risa. No. En la vida así va a ser. Pero al ir a mi trabajo, yo sé que Dios está conmigo. Al estar en mi trabajo, yo sé que Dios está conmigo. Al ponchar para adentro, yo sé que Dios está conmigo. Y al ponchar para afuera, si yo sigo tomado de su mano, yo sé que Dios está conmigo. ¿A quién iremos? ¿A quién le pediremos? ¿A quién clamaremos? Solamente a Dios. En ese arrepentimiento y la búsqueda solamente va a ser ¿a quién? A Dios. Y es el que nos puede ayudar. El arrepentimiento, mis amados hermanos, es el punto de quiebre del ciclo. Es el momento en el que el pueblo reconoce la necesidad de volver a Dios. Deuteronomio 6:12 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Hace 2 clases, mientras estábamos hablando del libro de Jueces, les dije esta frase que no se les olvide. Que no se les olvide, se le está citando al pueblo de Israel, pero acuérdese usted, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuando estábamos inmersos en delitos y pecados, servíamos al diablo y no nos dábamos cuenta, haciendo nomás lo que él pedía, lo que a él le agradaba. No nos dábamos cuenta que estábamos en el pecado. Pero una vez que viene Jesús, los ojos, dice que las vendas de los ojos se caen y entendimos, venimos al conocimiento de la verdad a través de Cristo Jesús. Y es ahí donde nos damos cuenta que estamos en pecado. No se nos olvide que Jehová nos sacó de la tierra de Egipto, nos sacó de la esclavitud del pecado a través de su Hijo, a través de ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Que no se nos olvide. Y una vez que hay clamor en esta etapa número 3 del ciclo de la apostasía, viene la liberación, la misericordia divina de Jehová. Dice el versículo 18 en la parte B, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo que aquel juez, ¿verdad?, estaba con ellos y que obedecían a aquel juez. A pesar de la infidelidad del pueblo de Dios, Dios mostró su fidelidad levantándoles libertadores, así como nos levantó a nosotros a Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea su santo y bendito nombre. Y esa liberación que vivía el pueblo en aquel entonces es el símbolo de Cristo, mis amados, nuestro juez y libertador eterno, quien nos rescata del pecado una y otra vez. Sus misericordias se renuevan cada mañana. Y está con nosotros como poderoso gigante para ayudarnos, su Espíritu Santo. Atendamos la voz. Y mire, gracias a que a Jesús su gracia no se agota cada vez que clamamos, Jesús nos responde. Él responde con su gracia. Él responde con su perdón. Sucios una vez más, Él viene una vez más y nos trae consuelo, nos ayuda. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y es justo. Dices, pero ¿cómo va a ser justo conmigo si soy pecador? Es que la justicia no es por nosotros, es por Él. Él pagó el precio por nuestros pecados. De esta etapa número 4 de liberación viene la paz, una vez más, pero también puede venir la recaída. Cuidado, mis amados. Y esa es la parte del ciclo que no me gusta. Viene la paz y en esa paz parece que nosotros encontramos una plenitud completa. Se nos olvida quién nos sacó de tierra de esclavitud. Se nos olvida quién trajo el perdón. Y por algún momento nos confiamos, mis amados hermanos. Mas acontecía, dice, que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, dice el versículo 19, siguiendo a dioses ajenos, sirviéndoles e inclinándose ante ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y me ha tocado varias ocasiones que personas, hey, pastor, quiero que ore por mi trabajo, necesito un trabajo. ¿Que te vas a olvidar de Dios? No me voy a olvidar de Dios, seguro sí. Y mire que ya me ha pasado como unas 3 o 4 veces aquí. Oramos por el trabajo,
Dios nos bendice con el trabajo. Pero ¿qué cree, pastor? Pues me están llamando a tiempo extra. Todos los días. Y pues hay que aprovechar. ¿Cómo le digo que no al patrón si voy entrando? Y ojos que te vieron venir, jamás te volverán a ver. No hace mucho, hace como un mes, a un muchacho, a lo mejor se acuerdan que les dije. Dije, esos trabajos te absorben. Y cuidado que te olvides. No, ¿cómo me voy a olvidar? Dios ha sido bueno conmigo. Hello. Where are you? Se nos olvida, mis amadas, se nos olvida. La paz duraba mientras el pueblo dependía de Dios. Mientras tenemos la mano de Dios, es más, suelto la mano de Dios, pero recibo de Dios, ahí hay paz y estoy contento. Y a veces recibo y se me olvida de retribuir, ese es otro tema. A empezar el pastor con los diezmos, no. Pero de verdad pasa. Para cuando yo empecé a diezmar, yo batallé mucho para diezmar. No tienen idea, es un testimonio grande. Para que yo me doblara y yo empezara a diezmar, batallé mucho. Para que yo creyera en el diezmo, no es una obligación diezmar, pero para yo creer en el diezmo, y voy a decir creyer como mi abuelita Panchita, para yo creer en el diezmo y practicarlo, créanme que batallé. Tuve que leer, tuve que informarme, porque condicionamos a Dios. No, a ver, ¿dónde dice? No, será para Israel. Pero ya cuando lo ves como práctica y que funciona, que me meto, ya no di marcha atrás con mi negocio, con todo. Y Dios es bueno. Y aquí, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición, dice, hasta que sobreabunde. Y sobreabunda la bendición. Alabado sea su santo y bendito nombre. Pero les decía, viene la paz a nosotros. Y de repente, por alguna extraña razón, le haces otra vez como David. ¿Sabes qué? Hoy no voy a ir a trabajar, por darles un ejemplo. Y me regreso a que estaba bañándose Betsabé. David voltea y se le olvida por algún momento quién lo sacó de tierra de servidumbre, quién lo plantó como rey, quién lo ungió como rey de Israel, quién le dio la habilidad para tumbar al gigante, quién le dio la habilidad para dirigir ejércitos, quién le dio la habilidad para tocar el arpa y que con el arpa se espantaran los demonios. Se le olvidó todas las bendiciones, se le olvidaban que tenía de parte de Dios. Pasaba lo mismo con el pueblo de Israel. Se empezaban a mezclar con la gente que no tenían que mezclarse. Se empezaban a inmiscuir con hombres, con mujeres, se hacían ahí los tumultos de relaciones y de repente acababan adorando a otros dioses, dioses hechos de manos de hombres, hechos por manos de hombres, de madera, de barro, de cera. Empezaban a adorar a esos dioses y venía el celo de Dios. En esa paz venía la recaída. Pero al volver a la comodidad, le digo, regresaban al pecado y es la tragedia del corazón humano sin comunión constante con Dios. Es que Dios me bendijo, pastor, tengo bastante trabajo. Y pues estamos aprovechando porque hay que sacar el pago de la camioneta. Me enganché con una camioneta, ¿no? Doy $1,000 casi por la camioneta y 2,000 de la casa, pues ¿cómo le hago, pastor? ¿Quién te dijo que sacaras una camioneta tan cara? ¿Quién te dijo que sacaras una casa tan cara? ¿Le preguntaste a Dios? No, hombre, pues casi no la hago para orar, pastor, pues llego bien cansado. Estoy metiendo 13 horas. Salgo de noche de la casa y llego de noche otra vez. Nomás me baño y me llevo los huercos al Burger King y ya, se acabó el día. No la hago, pastor. Y pues ni me pregunte de leer la Biblia. Oigo a la chocolate en la mañana, las cosas que salen ahí en el radio, dice, pero la Biblia, pues no. Y no la oyes en la aplicación, no, pues tampoco, pastor, pues voy para el jale. Y caemos en esa comodidad, mis amados hermanos, y esa es la tragedia del corazón humano.
se acaba la comunión. No habiendo comunión constante con Dios, volvemos a la idolatría, volvemos a la caída. La estabilidad espiritual no depende de experiencias pasadas, no depende, cuando estábamos cantando, no te puedo mirar, yo sentía bien bonito y yo sabía que Dios estaba conmigo. Claro que Dios está contigo. Puedes sentir su presencia, sí. Pero si dejas de cantar, si dejas de congregarte, si dejas de orar, si dejas de leer la Biblia, estarás necesitando siempre de una canción para sentirlo, o de que cante alguien bien bonito enfrente de ti y lo alabe. Porque no se pasa, la estabilidad espiritual no depende de las experiencias o el sentir que tú tengas en alguna canción, en algún momento, sino de una relación viva y diaria con el Espíritu Santo. De eso depende la relación con Dios. Yo me acuerdo que me tardé bastante para cantarle a Areli, para decirle que si quería ser mi novia, más anduve con otra antes. Y cuando le canté me dio un manazo, me pegó, te tardaste mucho, me dijo. Y luego ya pues viene el beso y lo que ustedes quieran. Y no nada más con el beso se formaba la relación. Horas en el teléfono, en aquel entonces, ¿se acuerdan el teléfono de línea? Me acuerdo que un día duré como 3 horas, hasta allá vi la oreja bien roja, me dolía el huesito este. Eso es en las relaciones de nosotros, como de seres humanos, ¿verdad? De personas. En el amor filial, en el amor, ¿verdad? De hombre a mujer, mujer a hombre. Y en nuestra relación con papá y mamá, con nuestros hermanos es lo mismo. Tenemos que pasar tiempo. Lo mismo pasa con Dios. ¿Cómo queremos tener cómo nos decimos sus hijos y no hablamos con Él? A mí a veces se me pasan días, no voy a mamá, no llegué a tiempo, hay que hablar. Mamá me manda mensaje también, ¿qué pasó ahorita? El teléfono ayuda bastante con eso. ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues? ¿Andado delicada, mamá? ¿Cómo has estado? Bien, aquí andamos, no te preocupes, estoy bien. ¿Cómo están los muchachos? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo está él? ¿Y todo bien? Tenemos que mantener una relación con Dios. Tenemos que hablar con Dios, leer su palabra. ¿Cómo lo vamos a conocer si no leemos la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a saber de su carácter? ¿De qué es lo que espera de nosotros si no lo leemos? Podemos palpar las bendiciones, podemos ver el aire que nos bendice. Llegué en la tarde, llegué a las 6:25 y rápido entro prendiendo computadora, todo rápido, para después quito todo eso y me pongo a orar. Y rápido empecé a sentir el fresco del aire acondicionado. Esas son bendiciones de parte de Dios. Tenemos sillas cómodas, tenemos un sol brillante, por ahí se avecina un norte, hubo bastante lluvia en México, hasta damnificados hubo. Dios nos bendice, de muchas maneras nos bendice, podemos ver sus bendiciones, pero no conocemos su carácter porque no lo buscamos. No queremos, en realidad no le estamos preguntando a Dios, ¿qué no te gusta de mí, Señor? Yo me acuerdo que hablaba y hablaba por teléfono con Areli. Bastante. Quería saber qué quería, qué buscaba de un muchacho en aquel entonces, ¿verdad? Que era muchacho yo. ¿Qué buscaba ella de un novio, de una pareja? ¿Qué le gustaba? ¿A dónde le gustaba ir a tomar café? Acabábamos en un lugar de viejitos allá, el Rago se llamaba, porque el café estaba muy bueno allá. Y el pan que servían estaba rico también. Ya después me di cuenta que pues, salía con sus tías, ¿verdad? Y personas grandes de gusto de café. Pues porque va ahí con ellas, pues, ¿verdad? Por eso le gustaba el café. Pero ya sabía yo qué quería, ya sabía yo qué le gustaba a ella. ¿Cómo vamos a conocer al Señor si no le preguntamos qué quiere de nosotros? Si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. Es fuerte lo que le estoy diciendo, pero es la verdad. No nos preocupamos por saber qué quiere Dios de nosotros. Señor, yo te quiero ver este día y a lo mejor no puedo.
porque hay un baby shower, porque hay una fiesta, tengo un compromiso, mi amiga me va a invitar a comer, pero este día sí puedo. Este no, porque este yo ya lo tengo programado. Señor, este día yo oro contigo, este día no, porque se me pasa la serie, Señor. Ya arrancó la serie, ¿verdad? Ahí viene la de Luis Miguel otra vez. Y yo la quiero ver cuando sale, ¿verdad? El día que sale la quiero ver. Y pues tú estás todos los días conmigo, Señor. Y lo hacemos a un lado. Priorizamos otras cosas o priorizamos otras cosas, no sé cómo se diga, perdonen el término, no sé cómo se diga, pero le damos prioridad, vaya, para no sonar mal, le damos prioridad a otras cosas que en vez de a Dios, a quien todo nos da, a quien cuando entramos en ese ciclo de apostasía, es el único que nos escucha, que nos trae salvación a nosotros. Fíjese, una vez más, grabes esta frase, la tengo con amarillo en mi texto. La estabilidad espiritual no depende de experiencias pasadas. Es que yo me acuerdo que cuando fui aquella vez a aquella iglesia y vino el profeta, cuando le aventó aceite al pastor, me cayó un chisguete a mí y yo sentí ese aceite como una unción fresca que vino y bañó mi mente y mi corazón, y de ahí para adelante yo soy una persona diferente. No es cierto. No son experiencias que hayas pasado, sino de una relación viva y diaria con el Espíritu Santo de Dios. Así es como funciona. Josué 24:15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy, dice, a quién sirváis. Si a los dioses, dice, a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora habitáis. Josué les estaba diciendo, la tierra que era de los amorreos ahora la tienen ustedes. La tierra que era gobernada por aquellos dioses falsos ahora la tienen ustedes. Jehová se las dio. Dice, pero yo y mi casa, dice Josué, serviremos a Jehová. ¿A quién servimos? ¿Al mundo? ¿A Halloween? ¿A Merlina? ¿Cómo se hizo popular la serie de Merlina? Que viene a dar a lo mismo, a las cosas y tradiciones del mundo. Mis amados, esta historia nos muestra que separados de Dios, el hombre está destinado a repetir este ciclo. Si nosotros nos separamos de Dios, vamos a entrar en este ciclo y vamos a estar bifurcando, dando vueltas, como un loop, ¿verdad? En la carretera. Loop, ahí te das la vuelta y vuelves a tomar dirección hacia el otro lado. Es una vuelta, loop. Entras en una bifurcación de lo que me aprendí en programación, de lo único que me acuerdo. Vuelves a dar vuelta a lo mismo. Entras en ese ciclo y vas a estar como el pueblo de Israel. Viene el juez, trae liberación, Dios está conmigo, trae comodidad, una vez más, se me olvida, estoy cómodo, invito a los vecinos, a los de los dioses amorreos, a los de los dioses de Astarot, a los Baales, vénganse a mi pachanga, me mezclo con ellos, la riego y vuelvo a clamar. Y volvió otro juez, para entonces ya había pasado tiempo, en el caso de los jueces. Usted y yo tenemos al Espíritu Santo. ¿Por qué estamos cayendo en el ciclo de la apostasía? Dijo Jesús, es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga a morar en sus corazones. Necesitan poder que viene de lo alto. Y no crea que poder para que cuando el pastor entra todo se caiga. No, 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 no. Sí, poder para predicar su palabra, sin duda alguna. Pero ese poder para poder sujetar mi lengua cuando no tengo que hablar. Ese poder para tener mansedumbre cuando me está hablando feo mi patrón. Ese poder para tener dominio propio, ¿verdad? Cuando mi vecina está aventando las hojas del árbol para acá, para mi banqueta. Ese amor que necesita mi suegra. Ahí es donde se ve el fruto del Espíritu. Por ese fruto seremos conocidos y así sabemos que el Espíritu Santo domina en nuestro corazón. No porque el pastor entre y todos se caen, las sillas se mueven y no. ¿Cómo es su pastor? No me conteste.
Cuando olvidamos la presencia de Dios, nos desviamos. Cuando nos humillamos, Él nos restaura. El mensaje es claro, mis amados hermanos. No basta con conocer la historia de Dios. Hay que vivirla cada día. La única manera de romper el ciclo de la apostasía es permanecer en Cristo Jesús. Como dijo el Señor en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Amén y amén.